Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues nada, iniciamos una serie cortita de vídeos en los que voy a hablaros de cómo se ve el vacío cuántico dependiendo del estado de movimiento del observador. En concreto, será un observador acelerado y eso nos servirá, como veréis, para intentar ver o entender por qué existe la radiación de Hawking en un agujero negro. ¿Vale? De todas estas cosas vamos a hablar y seguramente si alguien se pregunta, oye, pero un momento, ¿esto no es demasiado avanzado para hacerlo ahora en este momento del curso? Bueno, pues ya veréis que no, porque como doy por sentado que habéis seguido con detalle este curso de teoría cuántica de campos hasta la fecha y doy por sentado que vais a mirar o habéis mirado el curso de relatividad general, que también tengo en este canal, pues entonces seguirlo va a ser coser y cantar, como vais a ver. Pues bien, sin más dilación vamos a empezar esta pequeña aventura y una vez lo hayamos hecho volveremos a retomar el curso que típicamente se hace en un típico curso de introducción a la teoría cuántica de campos. Por cierto, antes de empezar, dejadme deciros que otra razón fundamental por la cual voy a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo es porque cuando veáis de qué manera se trata un campo o se cuantiza un campo cuando el espacio-tiempo que hay debajo no es el de Minkowski, con eso vamos a profundizar y ver qué implicaciones se dan por hechas, pero que no se explican en los libros y nos va a dar un grado de profundidad muy interesante de cara a seguir el curso con mayor plenitud. Pues nada, empezamos. Pues bien, el inicio de nuestra travesía por esta aventura empieza por lo que vamos a llamar producto interno, en un espacio de Hilbert. Y momentáneamente vamos a acordarnos de la mecánica cuántica ordinaria, es decir, la teoría de Schrödinger, cuya ecuación, como bien conocéis, es esta de aquí, donde evidentemente hemos hecho h barra igual a 1. Bien, si os acordáis, en aquellos viejos tiempos, cuando hacíamos mecánica cuántica no relativista, alguien os dijo en algún momento que tenía sentido hablar del producto escalar de dos funciones de onda y se definía como la integral para todo el volumen de la función que está a la izquierda conjugada por la función que está a la derecha sin conjugar. Y lo bueno de esta definición es que evidentemente las funciones de onda dependen del tiempo y de la posición. Y seguro que os acordaréis que alguien os dijo que si el producto escalar de dos funciones vale, por ejemplo, imagina que vale 0,43, por ejemplo. Pues fijaos que este 0,43 es completamente independiente de en qué tiempo lo hemos calculado. O otra manera de decirlo es que este producto escalar es invariante bajo otras relaciones temporales. O sea, que se conserva en el tiempo. ¿Es esto una curiosidad o es algo fundamental? Pues no, no es una curiosidad, esto es algo fundamental. Es algo que se pide en todo producto escalar que se precie, en una teoría física, por supuesto. Pues bien, esta expresión en concreto, que solo vale para la teoría de Schrödinger, se obtiene fácilmente a partir de una cosa que se llama la ecuación de continuidad. Y es una ecuación de continuidad que se obtiene a partir de la ecuación de Schrödinger. Esto lo tenéis en el capítulo 23 de este mismo curso, alrededor del minuto 33 y dura más o menos unos 15 minutos la explicación. Ahí deduzco la ecuación de continuidad, su significado, etcétera, etcétera. Y el resultado al que llegué básicamente es que la derivada con respecto del tiempo de psi asterisco psi es igual a menos el gradiente, o mejor dicho, la divergencia de un vector corriente j. ¿Vale? La definición de j, todo eso lo tenéis, insisto, aquí en el capítulo 23, a partir de este minuto. ¿Vale? No lo repito aquí para no repetirme, nunca mejor dicho. Y el caso es que si, dada esta ecuación de continuidad, si decidimos integrar para todo el volumen, infinito, evidentemente tanto un lado como el otro de la ecuación, si aplicamos el teorema de Gauss, nos dice entonces que esta integral va a ser la integral de superficie del vector j. Y si damos por sentado que las funciones de onda, tanto las funciones como sus derivadas en el infinito tienden a cero, entonces este vector corriente tiende a cero y por tanto esto da cero y por tanto esto da cero y por tanto esto da cero. Y como esto es una integral cuyas variables de integración son x, podemos sacar perfectamente esta derivada temporal y vemos que este objeto, al ser derivado con respecto del tiempo, da cero, por lo tanto este objeto es constante en el tiempo y por tanto nos sirve de inspiración para definir un producto escalar.
Pero lo bueno es que este producto escalar, el de la teoría de Schrödinger, nos dice que el producto escalar de cualquier función consigo misma, esto va a dar mayor o igual que 0 siempre y por tanto es un producto escalar muy agradable. Primero porque se mantiene constante en el tiempo y segundo porque está definido positivo. Y es por eso que se pone estos símbolos del Braille y del Ket para recalcar de alguna manera, más o menos, esto lo digo así un poco más o menos, para recalcar que es un producto escalar guay. Y se reserva los símbolos más comunes, que son, por ejemplo, un paréntesis y aquí una coma, cuando el producto escalar tiene alguna propiedad interesante, pero no esta. Si esta falla, entonces es cuando ponemos un paréntesis y diremos, bueno, es un producto escalar, pero es un producto escalar que no nos gusta mucho porque no cumple con lo que nos gustaría que cumpliera. Eso en la teoría de Schrödinger no pasa, todo es fantástico, pero en la teoría, por ejemplo, de Klein-Gordon, resulta que es imposible obtener un producto escalar. Déjame poner aquí la ecuación de Klein-Gordon, teniendo en cuenta que la métrica, como siempre, es 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pues bien, dada esta ecuación, sí que hay, digamos, unas noticias buenas, parciales, que es que sí que existe una ecuación de continuidad. O sea, existe, pero el producto escalar de una función consigo misma puede ser mayor que 0, puede ser 0 y también puede ser negativo. Y esto, el que sea negativo, es lo que nos entristece en el sentido de que esto no es un producto escalar, digamos, aceptable físicamente. Que por cierto, estamos en una teoría ya relativista, como es Klein-Gordon, pero esto de espacio de Hilbert, pues tenemos que abandonarlo, insisto, porque este producto escalar no está definido positivo. Y es por eso que se habla de producto interno o pseudo producto escalar, o en fin, tiene varios nombres, pero típicamente se le llama producto interno. Ojo, producto interno de Klein-Gordon. Y ya veis que dependiendo de la teoría, el producto escalar pues, va a tener una definición u otra. O sea que a veces se le pone un KG de Klein-Gordon. Claro, pero la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es este producto escalar? Porque nos has dicho que existe una ecuación de continuidad, por lo tanto existe algo que podemos hacer con las funciones que nos da un número y que no depende del tiempo. Y que a pesar de que va a ser negativo, no por ello no va a ser útil, va a ser muy útil, como enseguida vais a ver. Pues bien, para encontrar esa definición, pues lo que hay que hacer es encontrar la ecuación de continuidad y cuando hayamos encontrado la ecuación de continuidad nos tenemos que fijar en la componente 0 y definiremos el producto escalar inspirado en la integral de volumen de esa componente 0 de la corriente. ¿Vale? Esto es lo que nos va a inspirar para dar la definición de producto escalar, igual que hicimos o hemos hecho o se hace con Schrödinger. Y al contrario de Schrödinger, resulta que con Klein-Gordon es mucho más fácil encontrar la ecuación de continuidad. El truco es el siguiente. Escribimos la ecuación de Klein-Gordon, volvemos a copiar la ecuación de Klein-Gordon, pero esta vez vamos a calcular el conjugado de esta ecuación, que básicamente significa que esto va a estar conjugado. Y fijaos que ahora el hecho de considerar que estas funciones son complejas significa que en realidad no estamos hablando del campo de Klein-Gordon tal como lo hemos conocido en este contexto. Acordaos que si pongo este símbolo, que es el campo de Klein-Gordon, esto es real. Recordad que lo dijimos. Por tanto, cuidado porque ahora tenemos que decir un momento, espera, ¿en qué quedamos? ¿El campo es real o no es real? Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de llamar phi a las soluciones de esta ecuación, déjame llamarle, pues por ejemplo, pues yo qué sé, f, funciones f. Y estas funciones f vamos a considerarlas que puedan ser complejas. Porque ahora no estoy tratando de hacer nada con el campo phi, el campo de Klein-Gordon, el campo escalar. O sea, ahora mismo solo me estoy centrando en un aspecto matemático que es, oye, tenemos una ecuación diferencial y vamos a considerar las soluciones de esta ecuación diferencial que puedan ser complejas. Y luego cuando tengamos eso, ya veremos qué podemos hacer. Por lo tanto, déjame poner aquí, pues en vez de psi, phi, etcétera, pues déjame poner, pues yo qué sé, una cierta función compleja f y otra función compleja g, por ejemplo. Y tanto f como g van a depender del tiempo y de la posición. Si f es solución de esta ecuación, f asterisco también lo debería ser, porque si tengo una ecuación que es válida, su compleja conjugada también lo es. Pero ahora, fijaos, este operador actuando sobre f da 0. Por tanto, si esto yo lo multiplicara por 5, también sería válido. Porque primero este señor actúa sobre f y da 0, y 0 por 5, 0.
Pero en vez de multiplicarlo por 5, vamos a multiplicarlo, y este es el truco, por f conjugado. Y esta por f. Y ahora lo que vamos a hacer es restar estas ecuaciones y tendremos f asterisco, este señor por este señor, m cuadrado, ahora lo ponemos, vamos a esperar un momentito, y vamos a restarle f y estas derivadas, f asterisco, y ahora sí, vamos a poner factor común m cuadrado y tendremos f asterisco por f menos f por f asterisco. Y 0 menos 0, 0. Pero esto, como son funciones ordinarias, conmutan y por tanto esto da 0. Así que a partir de aquí ya casi lo tenemos, porque solo nos falta un pequeño truco, que es intentar sacar factor común, entre comillas, la derivada parcial, una de estas derivadas parciales. Porque si somos capaces de sacar factor común, entonces a esto le llamaremos la componente mu de un vector que llamaremos j, ¿vale? O sea que tenemos que sacar una derivada afuera. Entonces para ello lo que hacemos es decir, oye, ¿qué pasaría si esto realmente hubiera estado ahí dentro? Que no lo está, pero si hubiera estado dentro, entonces esto nos daría la derivada de f asterisco por este sin derivar más f asterisco por la derivada del segundo. Y esto, este término de aquí, es justamente este de aquí. Por lo tanto, si pasamos este señor al otro lado restando, tenemos entonces que el término este de aquí, el que teníamos originalmente, lo podemos poner como esta resta. Pero además podemos hacer un copy-paste de esto, que es una verdad. Pues hacemos un copy-paste y hacemos el conjugado de esa verdad. Si hacemos el conjugado, pues esto desaparece y aparece aquí. Esto desaparece, aparece aquí, esto desaparece y aparece aquí. Entonces, como este término es este y este término es este y están restando, pues entonces si yo resto esto, ¿qué vamos a obtener? Pues tendremos este señor menos este señor menos este señor, pero como aquí hay otro menos, pues más. Y recordando las propiedades de los productos de Lorentz, recordad que si tenemos parcial mu de algo por parcial mu de otro algo, esto es exactamente igual que parcial mu pero con el índice arriba de ese algo y parcial mu pero con el índice abajo de ese otro algo. Por tanto, podemos perfectamente bajar este índice, subir este índice, y entonces vemos que este término es exactamente igual que este, solo que este tiene un signo menos y por tanto sumados dan 0. Ah, por cierto, recordad que esto daba 0, en todo momento. Por tanto, ya lo tenemos, porque ahora eliminamos esto de aquí. Ya digo, esto es un truco que a veces funciona y a veces no. Y por suerte en Klein-Gordon funciona. Y ahora ya podemos decir que si tenemos la derivada de algo menos la derivada de algo es 0, significa que la derivada de ese algo menos algo tiene que dar 0. Entonces déjame hacer esto un poquito más grande para que quepa. Tendremos este algo menos este algo. Y por lo tanto, esto de aquí le llamaremos la cuadricorriente. Porque mu, como estamos hablando del espacio-tiempo de Minkowski, ya sabéis que mu puede ser 0, 1, 2 o 3. Pero recordad que lo que nos interesa es la componente temporal. Por tanto, la componente temporal pues va a ser todo este asunto, pero con un 0. Y recordad que el producto interno, inspirados en lo que vimos en Schrödinger, el producto interno tiene que ser la integral para todo el volumen, y esto es importante para todo el volumen, no el volumen espacio-temporal, sino el volumen espacial de la componente 0 de la corriente. Así que entonces el último paso ya para definir el producto escalar es simplemente decir, bueno, si tenemos, por ejemplo, el producto escalar de f con otra que no sea f, pues entonces esto lo vamos a definir como pues la f y luego esto será otra función, que será g, por ejemplo. Otra función, Esta g no es la métrica, g es una función normal y corriente que es solución de la ecuación de Klein-Gordon, ¿vale? Muy bien, y la última cosa que nos queda es decir, oye, una cosa que pedimos, como también pasaba en Schrödinger y en cualquier producto escalar, pedimos a ver si es posible que cuando hagamos el producto interno de f consigo misma, pues que esto sea real. ¿Es eso posible? Bueno,
recordad que si tenemos un número y queremos saber si esto es real o no, un truco posible es calcular el conjugado y si vemos que da exactamente igual que él mismo, pues esto significa que este número en realidad es real. Bueno, pues vamos a ver. Si hacemos f consigo misma, aquí tendremos la integral f asterisco parcial 0 f menos f parcial 0 f asterisco. Y por tanto, si hacemos el conjugado, entonces esta f se va, o sea, que este conjugado se va, aparece aquí y este se va. Y fijaos que esto es exactamente igual que f con f, pero con un menos, porque este término aparece a la derecha en vez de aparecer a la izquierda, y este aparece a la izquierda en vez de aparecer a la derecha. Por lo tanto, para solucionar este problema, simplemente lo que hacemos es añadir aquí la i. ¿Por qué? Fijaos lo que va a pasar, ¿vale? Partimos del producto interno de f con f, tal cual está aquí la definición, y ahora decimos, venga, vamos a calcular el conjugado. Calculamos el conjugado, por tanto esta i pasa a ser menos i, y este conjugado pasa aquí, y este conjugado pasa aquí. Pero ahora, este menos lo introducimos aquí dentro y lo que hace este menos es intercambiar estos términos y volvemos a obtener f con f. Es justamente esto. Por tanto, si f asterisco da lo mismo que f, significa que f con f, ese producto interno, va a dar real. ¿Vale? Es por eso que se pone una i aquí. En el caso, insisto, de la teoría de Klein-Gordon. Por lo tanto, si tenemos la ecuación de Klein-Gordon en el espacio-tiempo de Minkowski y consideramos el conjunto de funciones que son solución de esta ecuación de manera que es que dejamos la libertad de que esas funciones puedan ser complejas, entonces podemos perfectamente definir un producto interno que va a ser este, llamado producto interno de Klein-Gordon, que va a cumplir que la derivada con respecto del tiempo del producto escalar o este producto interno va a ser 0. O sea, que es independiente del tiempo. Eso sí, por supuesto, tiene que pasar que f y g sean soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, por supuesto. Si no, todo esto no tendría sentido. Y además, tenemos que tener en cuenta que el producto de f consigo mismo puede ser que sea positivo, que sea 0 o que sea negativo. ¿Vale? Y es por eso que, insisto de nuevo, estoy siendo muy repetitivo, esto es un producto interno y no un producto escalar, porque se suele designar la palabra escalar cuando esto no ocurre, al menos en mecánica cuántica. Perfecto. Si a estas alturas te estás preguntando para qué sirve todo esto, es una pregunta muy interesante que es, oye, ¿para qué sirve todo esto? Teniendo en cuenta que estás dentro de un curso de teoría cuántica de campos y de repente te vas a hablar de soluciones de una ecuación diferencial e intentar definir un producto interno, etcétera, etcétera. Pero esto está aparentemente muy alejado de una teoría cuántica de campos y todo eso. Bien, la respuesta la dejo para dentro de unos minutos, pero ya os adelanto que esto va a ser crucial, todo lo que estoy haciendo para cuantizar una teoría. Y de hecho, es posible que llegados a este punto alguien pueda ver por qué es crucial. No lo sé. Pero tranquilos que eso va a llegar. Pero ahora quiero seguir indagando un poco más en un aspecto que también va a ser crucial, que es, que lo puedo, digamos, ejemplificar con imaginándome una persona que dice, oye, una cosa, este producto escalar, o interno mejor dicho, que te acabas de inventar, es muy peculiar, porque está definido en tu sistema de referencia, es decir, en tu posición, en tu tiempo, pero ¿qué pasa conmigo? Que estoy yendo a una cierta velocidad constante con respecto de ti, es decir, que soy un observador inercial. ¿Cuál es la definición de ese producto escalar en mi sistema de referencia? Porque recuerda que la ecuación de Klein-Gordon es una teoría que es invariante Lorentz, en el sentido de que la ecuación de Klein-Gordon se expresa igual en cualquier sistema de referencia inercial. Bueno, pues nosotros lo que le diríamos es, vale, si eres un sistema de referencia inercial, por ejemplo, si esto es la línea de la luz, pues por ejemplo, podríamos decirle, a ver, ¿qué sistema de referencia eres tú, señor? Pues yo soy este. Vale, pues entonces nosotros lo que le diríamos es, perfecto, pues tu producto interno se expresaría así.
y entonces este señor inercial pues quedaría contento. Pero claro, alguien puede decir, oye, pero un momento, espera, ¿cómo es que ha sido tan rápido? Bueno, pues es muy fácil porque, claro, cuando partimos de una teoría que es invariante Lorentz, es decir, que tiene la misma forma en cualquier sistema de referencia inercial, y esta definición la hemos sacado de precisamente como consecuencia de la ecuación de Klein-Gordon, que es invariante Lorentz, esta definición de producto interno también tendría que ser invariante Lorentz. Y si por lo que sea esto no fuera argumento suficiente, recordad que si en mi sistema de referencia la métrica es dt cuadrado menos dx cuadrado, estoy en 1 más 1, como siempre, haciéndolo fácil, pues ya sabéis que cuando hacemos una transformación de Lorentz, la métrica en las nuevas coordenadas se expresa con idéntica forma, pero con primas. Por tanto, yo podía haber partido de la ecuación de Klein-Gordon, que también se expresa de la misma manera, pero con primas, hubiera argumentado todo y hubiera llegado a esto, pero con primas. Y la clave está en que la transformación de Lorentz deja la métrica con la misma forma. Esa es la clave de por qué este señor inercial está contento y todos estamos contentos. Pero ¿es verdad que todo el mundo está contento? Cuidado porque hay personas que podrían no estar contentas. En concreto, esta señora que viene acelerada. Y en mi sistema de referencia, este producto, el que si calculo tal cual tú me estás diciendo aquí, no da ni de coña lo mismo. Y debería dar lo mismo si quieres que se mantenga el principio de covariancia de la relatividad general, que en cualquier sistema de coordenadas, la teoría que tú montes o las definiciones que tú montes tienen que ser covariantes. Y efectivamente tendría razón. Si yo digo que este producto interno se define así, en general estaría mintiendo. Este producto solo se define así para sistemas o personas que se muevan inercialmente con respecto a mí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, para responder a esta cuestión que es importantísima, hay, digamos, la manera, digamos, correcta, que es partir. Un segundo, que borro todo esto. Vamos a poner un poco de orden porque si no, no sabré dónde copiar las cosas. Pues bien, como decía, para hacer bien las cosas lo que tenemos que decir, oye, espérate, a ver, ¿cuál es la acción de un campo de Klein-Gordon, pero con un espacio-tiempo genérico, que no sea del de Minkowski de toda la vida? Entonces alguien puede decir, bueno, pues quizá sea este. Claro, ¿y por qué digo que quizás sea este? Bueno, en realidad aquí habría que añadir un término proporcional a la curvatura, etcétera, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. En vez de decir que esto es un espacio-tiempo genérico, vamos a decir que es el espacio-tiempo plano, pero en coordenadas generalizadas o generales, ¿vale? O sea, esto es una elección que hago yo, que con esto es más que suficiente, porque en realidad no quiero hacer una teoría cuántica de campos en espacios curvos, ¿vale? O sea, no. Lo que quiero simplemente es, durante unos capítulos, quiero hablar del espacio-tiempo de toda la vida plano, pero en vez de hacerlo en coordenadas de Minkowski, pues en coordenadas generales. De esta manera podré incorporar a gente acelerada, el famoso espacio-tiempo de Rindler, que ya sabéis que es plano, aunque pudiera parecer que no, ¿vale? Entonces, en esas circunstancias, cuando el espacio-tiempo es plano, entonces la curvatura es cero y por tanto el término que aparece proporcional a la curvatura, que se llama acople mínimo con la gravedad, que seguro que habéis visto en algunos libros de espacios-tiempos curvos, etcétera, pues ya no está, ¿vale? Porque estamos hablando de un espacio-tiempo plano. Pues bien, nosotros podemos partir de esta acción y encontrar la ecuación de Klein-Gordon asociada, o sea, las ecuaciones del movimiento, ¿no? Y si alguien se pregunta que cómo es que yo he puesto aquí la derivada covariante así porque sí, es, digamos, o esto responde, así dicho grosso modo, a una especie de principio de covariancia que dice que si en relatividad tienes leyes que funcionan con parciales de toda la vida, para intentar generalizar la teoría a coordenadas genéricas, entonces tienes que sustituir estas derivadas parciales por derivadas covariantes, ¿vale? Esto es dicho, ya digo, en 30 segundos. Habría mucho que decir sobre las cosas y si alguna vez hago bien una teoría cuántica de campos pero en espacios curvos, pues entonces habría que explicarlo bastante mejor.
Pero el caso es que funciona, por lo menos hasta donde se sabe. Cuando tienes una teoría en un espacio plano y quieres generalizarla a espacios curvos o a coordenadas generales, hacer este cambio suele funcionar. Pues bien, si tenemos la acción, un campo de Klein-Gordon definida de esta manera, si hiciéramos la derivada funcional de la acción con respecto de estas funciones e igualamos a 0, al cabo de un rato, de hecho, mira, lo voy a dejar como ejercicio. ¿Vale? Si nadie lo resuelve, lo resolveré y lo subiré a Patreon, ¿vale? Ya veréis que parece complicado, pero no lo es para nada. Si no, ya lo probáis. Por cierto, y coger como definición lo que es la derivada funcional, tal cual dije en uno de los capítulos de este curso, que había uno dedicado a derivadas funcionales. No sé si en este o en el de mecánica teórica, pero bueno, si hacéis la definición tal cual os dije, obtendréis la ecuación de Klein-Gordon en coordenadas generales. Y resulta ser, como no puede ser de otra manera, pues esto. Es decir, la ecuación de Klein-Gordon, pero sustituyendo en vez de derivadas parciales, derivadas covariantes. O sea que tampoco es mucha sorpresa. Por cierto, que se me ha olvidado decir lo de el raíz de menos g. Cuidado porque raíz de menos g lo que significa en realidad es la raíz de el menos determinante de la métrica. Recordad que el determinante de la métrica da negativo y por eso se pone aquí un menos para que dé positivo. Y si alguien se pregunta que por qué se ha de poner esto, pues esto tenéis que ir al curso de relatividad general y hay un momento en el que... un segundo que lo voy a buscar. Vale, lo acabo de encontrar, es este. Es el capítulo 58 del curso de relatividad general. Fijaos que son unos 15 minutos y hablo del hipervolumen. Y es básicamente el por qué hay que introducir el raíz de g o raíz de menos g si estamos en una variedad lorentziana para que la teoría sea genérica y que digamos, el hipervolumen que esté definido en la teoría sea el mismo para cualquier sistema de coordenadas. Bueno, si esto que estoy diciendo os suena chino, echadle un vistazo a este capítulo 58, que por cierto empiezo de lo más básico, que es con coordenadas polares de toda la vida, y argumento una manera de expresar el volumen espacio-temporal de manera que sea válido para cualesquiera que sean las coordenadas del espacio-tiempo que estemos trabajando. Perfecto, ya tenemos nuestra ecuación del movimiento y uno dice, oye, pero ¿cómo definimos el producto interno entonces? Pues exactamente igual. Tenemos que encontrar la ecuación de continuidad. Pero como os podréis imaginar, la ecuación de continuidad tiene exactamente la misma forma, pero en vez de derivadas parciales, pues hay que poner derivadas covariantes. O sea, si hiciéramos esto, daría. Y si no lo creéis, pues podéis hacer lo que hicimos hace unos minutos. Multiplicar esta ecuación por f estrella, luego esta ecuación estrella multiplicado por la f, restarlas, bla, 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 bla. Y si hacéis exactamente lo mismo, resulta que llegáis. De hecho, creo que puede ser un buen ejercicio. Esto es un ejercicio de unos 5 o 6 minutos. Ejercicio. Utilizando el mismo truco, transformar esta ecuación en la ecuación de continuidad que es, y por lo tanto, esto de aquí es la corriente, la 4 corriente, digamos. Perfecto. Entonces ahora viene el punto importante. Vamos a echar esto a un lado. De hecho, esto ya no hace falta, pero esto sí que hay que tenerlo por ahí en cuenta, por tanto, lo echamos a un lado. Y ahora hay que tener mucho cuidado, porque alguien puede decir, vale, pues entonces el producto escalar sería algo así como D3X por J0. Pero resulta que esto no es exactamente así, o no tiene por qué ser así, por una razón que voy a explicar ahora. Y esto es un punto muy sutil que voy a tratar de explicar de la forma más precisa posible. Si el espacio-tiempo fuera curvo, que no lo es, pero si fuera curvo, significa que a lo mejor podría no existir una noción de tiempo de tal manera que pudiera partirse nuestro espacio-tiempo en hipersuperficies de tiempo constante. O sea, por ejemplo, en Minkowski, en nuestro sistema de referencia, claramente todas estas superficies son de tiempo constante. Y por tanto podemos decir que esto es como, digamos, nuestro espacio, que es ortogonal al tiempo. Pero incluso si estamos, desde el punto de vista de un observador inercial, que serían estas sus coordenadas,
¿vale? Donde esto sería el tiempo prima y esto x prima, pues fijaos que también tiene sentido hablar de superficies de tiempo prima igual a constante, y estas precisamente serían el espacio, o sea, estas líneas azules, o sea, esto, por ejemplo, sería el espacio, o mejor dicho, lo que considera el observador prima como espacio, en el sentido de lo contrario de tiempo, digamos, ¿no? O si queréis, ortogonal al tiempo. Y si alguien dice, oye, pero espera, que este eje temporal con este eje espacial no forma 90 grados, no es ortogonal, pero cuidado porque cuando digo ortogonal me refiero ortogonal con el producto de Lorentz, ¿vale? Y el producto de Lorentz de dos vectores, o sea, si esto es la línea de 45 grados, si tenéis un vector que va por aquí y forma un cierto ángulo, el que sea, esto es un vector A y esto es un vector B, que forma el mismo ángulo con la diagonal en un espacio-tiempo de Minkowski, ya sabéis que el producto escalar de estos dos vectores es 0, pero el producto escalar de Lorentz, ¿vale? O sea, cuidado con esto. Pues bien, en este tipo de espacios-tiempo se pueden hacer lonchas o slices de tiempo constante, de manera que podemos definir el espacio. Pero cuando el espacio-tiempo es curvo en general, pues podría no ser posible esto. Ojo, quizá en fragmentos sí, pero recordad que necesitamos hacer una integral para todo el espacio. Y por tanto debe ser posible para todo el espacio partirlo en rodajas temporales. Y de esta manera entonces sí que tendría sentido seguir con todas estas historias. Entonces, como nuestro espacio no es curvo, sino que es plano, en nuestro ejemplo concreto, entonces sí que vamos a tener una noción de tiempo global, por así decirlo. O sea que no va a haber ningún problema. Lo que pasa es que, claro, para asegurarnos de que de que nos estamos centrando en la componente temporal, lo que tenemos que decir es, vale, veamos, construimos un vector, o un cuadrivector si queréis, mejor, un cuadrivector que le podemos llamar n. Vamos a ponerle la línea aquí abajo para recordar que es un cuadrivector, tal como hacíamos en el curso de relatividad, tal que sea time-like, es decir, que apunte en la dirección del tiempo. Por tanto, que su producto escalar sea positivo. Recordad que es positivo porque en la métrica que estamos utilizando, en la asignatura que estamos utilizando, tenemos un más y después menos, 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 y es por este más que decimos que time-like es positivo en este caso. Si os suena chino todo lo que estoy diciendo, pues tenéis que veros el curso de relatividad general, o al menos los primeros capítulos. Aunque también es verdad que he hecho un repaso de todas esas historias en el curso de mecánica teórica. En fin, también es verdad que si estáis haciendo un curso de teoría cuántica de campos y no os suena todas estas cosas, igual sí que habría que hacerse un replanteamiento. Bueno, no me enrollo. El caso es que construimos un cuadrivector que sea time-like, es decir, que apunte en la dirección del tiempo, y este vector además pedimos que sea unitario. ¿Por qué? Porque entonces si este vector es unitario, es decir, que n consigo mismo de 1, significa que entonces tiene sentido hablar de la proyección de la corriente del cuadrivector J en la dirección del tiempo. Y esto es lo que llamaremos la componente temporal de la corriente. Es decir, la parte del vector que apunta en la dirección del tiempo. ¿Vale? Esto sería, digamos, la manera general de definir pues, la coordenada temporal de un cuadrivector. Y expresado en coordenadas, pues esto sería n mu j mu. ¿Vale? Esto sería nuestro j0, por así decirlo. Vale, entonces uno puede decir, vale, pues entonces será la integral para nuestro espacio de n de esto de aquí, n mu j mu. Pues cuidado, casi pero no, porque tenemos que poner aquí la raíz de el determinante de la métrica. Pero cuidado, no la métrica del espacio-tiempo, sino la métrica asociada al espacio. Por tanto, aquí tenemos que poner la métrica inducida en el espacio. O sea, la parte espacial de la métrica, por así decir. Porque no estamos haciendo una integración sobre todo el hipervolumen espacio-temporal, sino sobre solo el espacio. Claro, ¿por qué no aparece esto aquí?
Pues porque como la métrica es de t cuadrado menos de x cuadrado menos de y cuadrado menos de z al cuadrado, la parte espacial que tendría esta métrica, menos 1, menos 1, menos 1, pues resulta que el determinante de h es menos 1, por tanto, el menos determinante de h da raíz de 1, que es 1, y por tanto no hace falta ponerlo. Pero si los términos que aparecen aquí no son 1, 1, 1 o menos 1, menos 1, menos 1, sino algo más complicado, eso hay que ponerlo aquí por la misma razón que os comentaba antes. Cuando hacemos integraciones en el espacio-tiempo, para que eso sea invariante, o mejor dicho, para que sea covariante, para que se pongan de acuerdo todos los sistemas de referencia, todas las coordenadas, tenemos que incluir este factor raíz de menos el determinante de la métrica en cuestión. Pero esa métrica no tiene que ser adaptada o inducida al trozo de espacio que estemos integrando. Entonces, si no sabéis de qué va esto de la métrica inducida, pues os puedo recomendar algunos capítulos que van a ser los siguientes. A ver. Vale, si no os acordáis de qué era esto de la métrica inducida, podéis ver el capítulo 55 allá por el minuto 32 más o menos. Fijaos que digo métrica inducida, ¿qué es? Y explico, digamos, qué es. ¿Vale? Pero bueno, básicamente, si no tenéis tiempo de mirar estas cosas o queréis ir rápido, la manera de pensar en la métrica inducida es que cuando tengáis métricas del estilo un cierto factor aquí, llámale A, que solo depende de x de t cuadrado, más funciones b y j que solo dependen de x y de xj, pues la métrica inducida, lo que llamamos h, pues simplemente son estos términos, ¿vale? Ojo, si la forma de la métrica tiene esta pinta. Y en el espacio-tiempo de Rindler, pues precisamente tiene esta pinta. De hecho, en el espacio-tiempo de Rindler, estos coeficientes son menos 1, por tanto, aquí déjame poner mejor un cuadrado, que es típicamente lo mejor. Bien, pues en la métrica de Rindler, esta es la parte espacial o la métrica inducida en el espacio, pues va a ser una matriz diagonal con menos unos, por tanto, si se nos olvidara esto tampoco pasaría nada. Por tanto, ahora sí que ya podemos definir el producto interno de Klein-Gordon en coordenadas generales, que va a ser exactamente lo siguiente. Vale, introducimos primero la i para, ya sabéis, lo de antes, para que f con f sea real. Introducimos la integral, ojo, para todo el espacio, entendiendo estas variables como la parte, digamos, que no es tiempo de una métrica que pueda expresarse de esta manera. Y, por supuesto, introducimos el factor, si queréis vamos a poner en vez de menos h, bueno, sí, ponemos menos h y ya está. Aunque en realidad no es menos h, en verdad lo que habría que poner es el valor absoluto del determinante de h. Porque, claro, aquí en la métrica que estamos utilizando, la parte espacial tiene menos y por tanto ya va bien, que pusiéramos menos h. Pero hay veces, hay libros que, y sobre todo en relatividad general, que primero ponen menos y luego más, y entonces el determinante da positivo. Por tanto, lo mejor es poner el valor absoluto del determinante de la métrica inducida en esas variables que indican espacio, no tiempo, de esto de aquí, el producto escalar de n mu j mu, donde j mu es todo esto, por tanto vamos a hacer un copy paste y f la dejamos en primer lugar y esto será una g y esto también, donde n mu es lo que he dicho antes. N mu es un vector unitario time-like y ojo, que tiene que ser ortogonal al espacio. Entendiendo espacio en el sentido que os he dicho, que si trazamos líneas de tiempo constante en nuestro espacio-tiempo, el que sea, pues este vector n tiene que ser ortogonal a esas hipersuperficies espaciales, que es una manera de definirnos el tiempo. ¿Vale? Tiene que ser, por ejemplo, aquí sería así, pero a lo mejor aquí, pues n pues apunta en otra dirección. ¿Vale? Evidentemente, si estas líneas o esta foliación pues es la misma todo el rato, pues entonces n será el mismo todo el rato. ¿Vale? Depende de la foliación. Bueno, esto como
como lo calcularemos para el espacio de Rindler, enseguida veréis una ejemplificación de esto. Entonces, lo bueno de esto es que esta definición es tan genérica para espacios-tiempos planos, incluso para curvos, se podría también casi admitir. Esto es tan genérico que lo adoptaremos como definición, porque si os fijáis, si resulta que estamos en Minkowski, como os acabo de decir, h sería -1, -1, -1, y por tanto, raíz del valor absoluto del determinante nos daría 1, por tanto esto no estaría, esto sería la x, la y, la z de toda la vida, y el vector n mu, pues sería para la componente 0 un 1 y para las otras componentes 0, 0 y 0. O sea, este es el cuadrivector que apunta en la dirección temporal. Y por tanto, la única componente que sobrevive sería n0, que es lo mismo que n0 por este más de aquí. En Minkowski estoy hablando, ¿eh? Y por tanto significa que de esta suma solo sobreviviría la derivada covariante 0. Pero como Minkowski los símbolos de Christoffel son 0, y por tanto esto es exactamente lo mismo que parcial 0, que es lo mismo que parcial 0. O sea que al final recuperamos esto de aquí. Bueno, y una apreciación es que aunque los símbolos de Christoffel no fueran 0, lo voy a decir para ser preciso, es que si tenéis, por ejemplo, la derivada covariante mu de cualquier función, por el hecho de ser una función, esto siempre va a ser simplemente la derivada parcial de f. Porque solo cuando f sea un vector, por ejemplo, con componentes alfa, entonces es cuando sí que añadiríamos los símbolos de Christoffel, etcétera, etcétera. Como vimos en la relatividad general en los primeros capítulos cuando definimos la derivada covariante. Pero insisto, como esto es una función, no un vector, entonces va a ser así siempre, independientemente de lo que valgan los símbolos de Christoffel, tanto si valen 0 como no 0. Muy bien, y ahora nos puede venir la mujer acelerada y decirnos, entonces, ¿puedo adoptar esto como definición de producto interno de Klein-Gordon? Y la respuesta es que sí. Y entonces esta mujer nos dice, oye, es que tengo muchísima impaciencia por ver un poco cómo quedaría sin tener que esperar al capítulo siguiente. ¿No podías hacerlo así en un momentito? Venga, pues vamos a hacerlo por ella. Y para eso tenéis que rememorar lo que dijimos en el capítulo 22 de relatividad general, que era básicamente las coordenadas de Rindler. Y después de argumentar y de decir todo, bueno, aquello que dijimos en su momento, las moscas aceleradas que forman un sistema de referencia, patapim, patapam, al final llegamos a que la métrica de un observador acelerado era ds cuadrado igual a menos r cuadrado c cuadrado de t mayúscula al cuadrado más de r al cuadrado. ¿Vale? Esto es lo que dijimos en el capítulo 22 de relatividad general. Luego, a partir de este capítulo, el 23, 24, 25, estuvimos trabajando el espacio de Rindler, calculamos la conexión, en fin, hicimos un montón de cosas, ¿vale? Pero para lo que vamos a hacer ahora solo basta con decir lo siguiente. Lo primero es que fijaos que el menos aparece justo al lado de la componente temporal y nosotros, como tenemos la asignatura esta de aquí, en el que ponemos un más en la componente temporal, permitidme que sigamos el mismo criterio. Ya sabéis que la física es independiente de la asignatura. Luego la C la hemos hecho igual a 1 hace mucho tiempo y en vez de llamarle R, pues simplemente llamémosle X mayúscula. Y aquí también, esto simplemente es un cambio de nombre, ¿vale? Para que nos recuerde pues cuál es la coordenada espacial y la coordenada temporal en este universo, en el universo de Rindler. Por supuesto, esto es 1 más 1. Bien, entonces, como vemos aquí, en la parte espacial de la métrica, aquí hay un -1. Por tanto, significa que la métrica inducida en la parte espacial es simplemente pues un -1. Por lo tanto, si hacemos el determinante, esto va a dar -1, y si hacemos el valor absoluto del determinante, pues va a dar 1, y por tanto, raíz de este determinante, pues va a dar 1. Muy bien, y ahora nos queda por ver qué vale n mu, esta derivada covariante mu, etc. Y entonces, claro, como esto simplemente es un escalar, pues simplemente n mu se podría poner justo al lado, ¿no? Y decir, bueno, pues necesitamos saber qué es esto.
Pero recordad que esto es lo mismo que nmu, derivada covariante nmu, lo que he dicho un montón de veces. Esta contracción da lo mismo que esta, es una propiedad de los tensores. Por tanto, tan buena es esta definición con el índice abajo como con el índice arriba, y por supuesto esto con los índices abajo. Y recordemos que nmu es un vector unitario ortogonal al espacio. Entonces, veamos. Nmu serán dos números, alfa por el vector de la base en la dirección t, más otro número beta por el vector de la base en x, yendo en la dirección x. Pero como déjame ponerlo así, como un cuadrivector, pero como nos dicen que tiene que ser ortogonal al espacio, y el espacio viene dado por el vector ex, eso implica que estos cuadrivectores tienen que ser ortogonales, y por tanto, fijaos que al hacer et por ex, eso da 0 directamente, porque esta métrica es diagonal, pero ex con ex da menos 1, este menos 1 que hay aquí. Por tanto, este producto da menos beta, y esto tiene que ser igual a 0, lo cual implica que beta tiene que ser 0. Por tanto, para que sea ortogonal no puede tener componente en la dirección x. Y ahora, para ver que sea unitario, pues simplemente hacemos el producto escalar consigo mismo y obligaremos a que dé 1. Pero si hacemos el producto escalar de este consigo mismo, pues lo que nos va a dar es alfa al cuadrado y et, producto escalar et, que nos da x cuadrado, porque eso es precisamente la información codificada en la métrica. Conclusión, pues que esta alfa puede ser más menos 1 partido de x. Y aquí igual debería decirlo, es un vector time-like, debería incluir aquí que tiene que ser apuntando al futuro. Vale, esto es típicamente como se escoge esta definición. Por tanto, apuntando hacia el futuro significa que cojamos el positivo para que este número apunte en la misma dirección, o sea, para que el vector n apunte en la misma dirección en la que apunta el tiempo. Conclusión, que el vector tiene que ser justamente esto para que se cumpla todo lo que pedimos. Y eso trae como consecuencia que esta cosa de aquí es precisamente la componente 0, la componente contravariante de este cuadrivector 0, y que n1, como no tenemos ex, pues es 0. Por lo tanto, estos términos que serán n0 derivada covariante 0 más n1 derivada covariante 1, como esto es 0, esto no está, y simplemente nos va a quedar n0, que es 1 partido x derivada covariante 0. Pero como esta derivada covariante va a actuar sobre una función, recordad que entonces cuando actúa sobre funciones, esto no es más que la derivada parcial 0, que 0 es como estamos llamando a la componente t. Por lo tanto, en el espacio-tiempo de Rindler, o sea, en un sistema de referencia en el sistema de referencia de esta mujer acelerada, el producto interno de Klein-Gordon con este background de Rindler va a ser esto es 1, y luego esto ya lo podemos quitar, esto también, y se va a convertir en primer lugar, unas derivadas temporales con respecto de ese tiempo, y luego este 1 partido de x lo podemos sacar factor común y ponerlo aquí. Y claro, como estamos en Rindler 1 más 1, pues entonces esto no tiene 3 dimensiones, sino solo una, y ya pongo directamente el espacio que vive aquí, que solo tenemos una dimensión de espacio en este espacio-tiempo 1 más 1, por tanto esto sería x mayúscula. Y esta señora ahora diría, vale, pues ahora ya sé qué forma tiene este producto escalar o producto interno en mis coordenadas. Pero además, doble alegría porque sabe que sea lo que sea que dé este número, cuando cojamos dos funciones cualesquiera y hagamos este número, y por lo que sea nos dé 8, sabemos que un observador de Minkowski, o sea, en las coordenadas de Minkowski del mismo espacio-tiempo plano, cuando calculara este producto, pero en sus coordenadas, que sería concretamente esto,
Y expresando esta función en las coordenadas de Minkowski, resulta que también le daría 8. Y esto es básicamente el principio de relatividad general, que dice que toda definición que hagas de la teoría, si quieres que sea correcta desde el punto de vista de la relatividad general, tiene que ser una formulación covariante. Es decir, que se pueda definir a partir de cuadrivectores o derivadas covariantes, o etcétera, de manera que cuando se adecue a tus coordenadas dé lo mismo tanto en unas coordenadas como en otras. Y antes de despedir este capítulo, porque ya os he dado muchísima información, claro, falta bastante que decir, pero creo que es bueno que lo deje aquí. Solo hay que hacer hincapié en una cosa. Como os acordaréis de Rindler, si os acordáis, y si no, estaría muy bien que echarais un vistazo a todo lo que os dije de Rindler, y si no, igualmente ya lo haremos, porque de estas cosas tenemos que hablar. Si estamos en el espacio-tiempo de Rindler, recordad que tenía sentido hablar del tiempo, tanto desde menos infinito hasta, desde menos infinito hasta infinito, pero solo tenía sentido hablar de posiciones positivas, o sea, desde 0 hasta más infinito. Y esto es una complicación, porque claro, decimos, oye, pero entonces, ¿qué significa? ¿Que aquí tenemos que poner desde 0 hasta infinito? ¿Por aquí no hay nada? ¿Vale? Entonces recordad que había todo lo del horizonte, etc. O sea, hay una serie de sutilezas y complicaciones que hablaremos de eso un poco más avanzado estos capítulos, porque ahora es demasiado pronto para esas sutilezas. Pero recordemos que aquí hay esa sutileza de qué poner aquí, o si hay alguna manera de extender hacia la izquierda y poner desde menos infinito hasta infinito, o qué hacemos con esto, ¿no? ¿Vale? Esto es una sutileza de la cual hablaremos y creo que ya está. En el capítulo siguiente lo que hablaremos ahora es de, ok, dado un producto interno, un producto escalar, digamos, y un conjunto de funciones que satisfacen una cierta ecuación, que es la de Klein-Gordon, la idea o lo que tenemos que encontrar en el próximo capítulo es, pues cada vez, lo típico que tenemos que hacer cada vez que hablamos de un espacio vectorial, que es hablar de si existe una base, que evidentemente tiene que existirlo, porque si no, no podríamos hablar de espacio vectorial, pero cuál es esa base y cómo se encuentra, ¿vale? Y ahora sí que lo podemos hacer, porque recordad que en toda teoría cuántica o que se parezca a la cuántica, necesitamos que esas bases no sean solo base, sino que esas bases tienen que tener el adjetivo ortonormal. El hecho de que digamos que sean bases ortonormales es por eso por lo que necesitamos un producto escalar o un producto interno, porque solo tiene sentido hablar de ortogonal, si podemos hacer un producto escalar entre las funciones, y lo de normal es que, bueno, pues casualmente que ese producto escalar entre una función y ella misma, pues quede o 1 o menos 1, ¿no? Porque recordad que en este mundo también podía dar negativo, ¿vale? Y ortogonal, pues que a lo mejor habrán funciones que sean ortogonales a otras y que esas funciones pues tienen la oportunidad de ser base, ortonormal. Bueno, me estoy enrollando porque ya estoy un poco cansado, pero ahora empezáis a ver quizá el motivo de por qué necesitábamos a toda costa definir un producto interno. Y además no un producto interno así el que queramos, sino uno que sea consistente, a partir de una ecuación de continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y ya veréis que justamente a partir de esta base ortonormal es con la que podemos cuantizar un campo. Y de hecho es lo que hemos hecho, es lo que hacen todos los libros sin decirlo, ¿vale? Pero bueno, eso es arena de otro costal, que ya hablaremos en el siguiente capítulo, sobre todo que me haya dado un poco de tiempo de descansar, y vosotros también, porque he acabado agotado de este capítulo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.